una casa pequeña y modesta situada en las afueras de una bulliciosa ciudad, vivía una joven llamada Lila, con sus padres, Sara y Thomas. Su hogar, aunque lleno de amor, llevaba las cicatrices del tiempo y el abandono, al igual que la familia que lo albergaba. Thomas, que alguna vez fue un hábil carpintero, había visto días mejores antes de que el cierre de la fábrica lo dejara sin trabajo y a la deriva en un mar de desesperación. Sara, un alma gentil con corazón de maestra, había renunciado a sus sueños para mantener a su familia, ganándose la vida con los trabajos ocasionales que se le presentaron. Los primeros años de la vida de Lila estuvieron pintados con los tonos vibrantes de la risa de su madre y el cálido abrazo de las manos alguna vez firmes de su padre. Pero a medida que la sombra del desempleo se hizo más larga y oscura, Thomas encontró consuelo en el amargo abrazo del alcohol, y sus ojos, antes claros, se nublaron con una neblina de arrepentimientos tácitos y sueños destrozados. Lila, con sus ojos curiosos y su cabello indomable, observó cómo su padre se alejaba cada vez más, convirtiéndose en un extraño en su propia casa. Las noches se hicieron más largas, llenas de ecos de discusiones que danzaban como espectros en el pasillo. Sara intentó proteger a su hija de la tormenta, tejiendo historias de esperanza y aventuras para ahogar la tempestad frente a su puerta. Pero no se podía ignorar la tormenta para siempre. Un día, Thomas se fue, arrastrado por una ola de desesperación, dejando tras de sí un silencio que fue más sonoro que su ausencia. Los hombros de Sara, alguna vez fuertes y seguros, ahora se hundieron bajo el peso de la supervivencia. Sin trabajo y con el estigma de la partida de su marido, se encontró aislada y el mundo fuera de su puerta se volvía más frío e indiferente con cada día que pasaba. Lila y Sara se abrazaron, dos almas a la deriva en un mar de incertidumbre. Las manos de Sara, que alguna vez se usaron para guiar la tiza a través de las pizarras, ahora trabajaban arduamente en la tierra de su pequeño jardín y fregaban la ropa de los más afortunados, tratando de coser lo suficiente para mantener a raya el hambre. Lila aprendió a navegar en el mundo de las preocupaciones de los adultos. Su infancia se le escapaba como arena entre los dedos mientras permanecía al lado de su madre, un centinela silencioso en su batalla compartida contra la desesperación. En los momentos tranquilos entre el anochecer y el amanecer, Sara abrazaba a Lila, susurrando historias de un futuro mejor, pintando cuadros de un mundo lleno de posibilidades. Pero cuando la vela parpadeó y se apagó, dejándolos en la oscuridad, esos sueños parecieron tan distantes como las estrellas que los vigilaban desde un cielo demasiado vasto e indiferente. A raíz de la partida del padre, la vida de madre e hija dio un duro giro hacia la supervivencia. El poco dinero que dejó disminuyó rápidamente, consumido por las necesidades de la vida. Sin los ingresos del padre, los dos tuvieron que navegar en un mundo que parecía volverse más frío e indiferente con cada día que pasaba. La madre, cuya vida había estado dedicada a su hogar y a su familia, se vio empujada a un mercado laboral implacable y brutal. Los empleos eran escasos y los que había disponibles pagaban poco y exigían mucho. Aceptó trabajos ocasionales, limpiando casas cuando podía y cosiendo para el sastre local por las noches. El trabajo era duro y apenas pagaba lo suficiente para cubrir sus modestos gastos de subsistencia, por no hablar de las crecientes deudas que se cernían como espectros sobre sus vidas. A pesar de las dificultades, el amor de la madre por su hija nunca disminuyó. Protegió a su hija de su sombría realidad lo mejor que pudo, convirtiendo sus escasas cenas en juegos e inventando historias de grandes aventuras para adormecerla por las noches. Pero a medida que pasaron los meses, la tensión empezó a notarse. La luz de sus ojos se atenuó, sustituida por un cansancio que parecía demasiado pesado para que lo soportara una sola persona. Su pequeña casa, que alguna vez estuvo llena de risas y calidez, se convirtió en un símbolo de su aislamiento. Las habitaciones resonaban con el peso de sus luchas, cada rincón lleno de recordatorios de días mejores que ya habían pasado. La madre vendió las pocas joyas que tenía, junto con la mayoría de los muebles, para mantener la comida en la mesa y las luces encendidas. Sus comidas se volvieron más sencillas y a menudo consistían en poco más que pan y sopa. Vecinos y conocidos, que podrían haber ofrecido apoyo, le dieron la espalda, atrapados en sus propios problemas o indiferentes ante la difícil situación de una mujer y su hijo cayendo en la pobreza.
En una sociedad que valoraba la autosuficiencia, su situación no se consideraba una tragedia, sino una incapacidad para adaptarse y superarse. Pero a pesar de todo, el vínculo entre madre e hija solo se hizo más fuerte. Se convirtieron en el mundo del otro, encontrando alegría en momentos compartidos de risa y consuelo en su conexión inquebrantable. La hija, a pesar de ser joven, asumió tareas y responsabilidades más allá de su edad, decidida a aliviar la carga de su madre. Aprendió a cocinar y limpiar, y aunque sus intentos a menudo eran torpes, trajeron a su hogar momentos de ligereza muy necesarios. Sin embargo, ninguna cantidad de determinación o amor podría evitar lo inevitable. La salud de la madre, desgastada por años de estrés y duro trabajo, empezó a deteriorarse. Las visitas al médico eran un lujo que no podían permitirse, por lo que restó importancia a las preocupaciones de su hija, insistiendo en que no era más que fatiga. Pero a medida que su condición empeoraba, quedó claro que su lucha por la supervivencia estaba a punto de enfrentar su mayor desafío hasta el momento. A medida que cambiaban las estaciones, el alguna vez vibrante espíritu de la madre se marchitó bajo la implacable presión de su enfermedad y las inflexibles exigencias de su supervivencia. El brillo de sus ojos, que alguna vez fue un faro de esperanza y fortaleza para su hija, se atenuó hasta convertirse en un brillo tenue, eclipsado por el dolor y la fatiga. A pesar de sus esfuerzos por ocultar su sufrimiento, se convirtió en una verdad tácita entre ellos, una sombra que se hacía más grande con cada día que pasaba. La hija, ahora más cuidadora que niña, observó impotente cómo se deterioraba la salud de su madre. Los papeles se invirtieron. La madre que alguna vez fue protectora se convirtió en la protegida. Los días y las noches de la niña se fundían en un ciclo continuo de preocupación y cuidados. Fue a buscar agua, preparó toda la comida que podían permitirse y atendió a su madre con una madurez muy superior a su edad. Sin embargo, ningún cuidado pudo detener la implacable progresión de la enfermedad de su madre. Los recursos financieros se escurrieron como arena entre los dedos. La ayuda médica, un sueño lejano, seguía fuera de su alcance. La clínica local exigió un pago que no podían proporcionar y los remedios del boticario hicieron poco para aliviar el sufrimiento de la madre. Su hogar, que alguna vez fue un santuario, se convirtió en una prisión de desesperación, y en sus paredes resonaba el sonido de la tos de su madre y los sollozos silenciosos que siguieron. La indiferencia de la comunidad se convirtió en susurros y juicios. ¿Por qué no siguen adelante? Seguramente debe haber alguien que pueda ayudarlos, dijeron, pero las ofertas de ayuda fueron pocas y espaciadas. El tejido social que debería haberlos sostenido en tiempos de necesidad estaba deshilachado y desgastado, dejándolos aislados en el momento de mayor necesidad. En sus momentos de lucidez, la madre hablaba de sueños para el futuro de su hija, sueños que ahora parecían tan frágiles y distantes como ella. Habló de educación, de una vida más allá de los confines de la pobreza y la desesperación, una vida que alguna vez creyó que estaba a su alcance. Estas conversaciones, aunque desgarradoramente raras, se convirtieron en los recuerdos más preciados de la hija, alimentando su determinación de sobrevivir, de hacer de alguna manera esos sueños realidad. Pero cuando el otoño dio paso a la dureza del invierno, la condición de la madre empeoró. El frío del aire penetraba las finas paredes y las mantas raídas, agravando su enfermedad. Cada tos resonaba como el sombrío tañido de una campana, un crudo recordatorio de la fragilidad de la vida. Una noche fatídica, bajo la pálida luz de la luna que apenas se filtraba a través de las grietas de su casa, la madre tomó la mano de su hija entre las suyas, un apretón débil pero lleno de amor. Susurró palabras de disculpa, de amor y de esperanza de que su hija encontrara una manera de abrirse camino a través de la oscuridad. Fue su último momento de conexión, un momento que perseguiría a la hija en los días siguientes. El amanecer trajo consigo un silencio que envolvió la casa, un silencio que hablaba del fin del sufrimiento, pero del comienzo de una profunda pérdida. La madre, que había luchado con cada fibra de su ser, sucumbió a su enfermedad, dejando a su hija sola en un mundo que les había mostrado poca bondad.
Posteriormente, la hija enfrentó no solo el inmenso dolor de su pérdida, sino también la abrumadora realidad de su supervivencia. La reacción de la comunidad fue una mezcla de lástima e incomodidad, un reflejo de sus propios temores de afrontar semejante situación. Sin embargo, en medio de las emociones arremolinadas y el peso aplastante de su nueva realidad, la hija encontró dentro de sí misma una resolución, una determinación de continuar, de honrar los sueños de su madre y de abrirse un camino desde las profundidades de la desesperación. Tras el fallecimiento de su madre, el mundo pareció cerrarse alrededor de la joven, dejándola a la deriva en un mar de dolor e incertidumbre. La pérdida de su madre no fue solo una tragedia personal, marcó el comienzo de un nuevo y aterrador capítulo en su vida. Sola, sin ningún familiar dispuesto o capaz de acogerla, se encontró ante una realidad que nunca había imaginado: la vida en la calle. La transición de una vida de pobreza dentro de un hogar lleno de amor a una de total aislamiento y vulnerabilidad en las calles fue rápida y brutal. Las primeras noches fueron las más duras. Buscó refugio en puertas y callejones, envolviéndose en las pocas posesiones que había logrado llevar consigo: una manta hecha jirones y una pequeña fotografía de su madre, un conmovedor recordatorio de tiempos más felices. El hambre se convirtió en su compañera constante, carcomiéndola implacablemente mientras buscaba comida en los contenedores y rogaba sobras a los transeúntes que, la mayoría de las veces, desviaban la mirada sin querer reconocer su existencia. Las duras realidades de su nueva vida estaban muy lejos de las dificultades que había conocido. Cada día traía consigo un nuevo desafío, cada noche una prueba de su voluntad de sobrevivir. La niña rápidamente aprendió que las calles eran implacables. Se encontró con otras personas como ella, almas perdidas que navegaban por los márgenes de la sociedad, cada una con su propia historia de desesperación. Pero la solidaridad entre los desamparados era un bien escaso. La supervivencia era una tarea solitaria. Fue testigo del lado más oscuro de la naturaleza humana: crueldad, indiferencia, explotación. Sin embargo, en medio de la dureza, hubo momentos fugaces de bondad que iluminaron su mundo, faros de esperanza en la abrumadora oscuridad. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la niña se adaptó a su nueva realidad. Encontró un lugar cerca de un mercado concurrido donde la afluencia de personas era alta y la probabilidad de recibir limosna aumentaba. Se convirtió en un elemento fijo, un testigo silencioso del flujo y reflujo de la vida diaria que parecía existir en un universo paralelo al suyo. Sin embargo, no importa cuán experta se volviera a enfrentar los desafíos de la vida en la calle, no podía escapar del precio que le cobraba a su salud y a su espíritu. Las noches frías y la escasa alimentación debilitaron su cuerpo, volviéndola susceptible a las enfermedades. Sus ojos, alguna vez brillantes, llenos de la inocencia de la juventud, ahora reflejaban una profundidad de tristeza y cansancio que contradecía sus años. Fue durante un invierno particularmente duro, cuando los vientos helados parecieron atravesar sus huesos, que su frágil salud finalmente cedió. Una tos persistente, ignorada y no tratada, se convirtió en una infección respiratoria grave. La fiebre arrasó su cuerpo y, en su delirio, vio el rostro de su madre. Escuchó su voz susurrando palabras de consuelo. Desplomada en la acera, demasiado débil para buscar ayuda, yacía a merced de los elementos y de la indiferencia de quienes pasaban por allí. Fue en este momento de total vulnerabilidad que el destino intervino en la forma de una pareja de ancianos que, al ver su condición, se negó a hacer la vista gorda. Pidieron ayuda y, mientras la llevaban al hospital, mientras su conciencia se desvanecía, se aferró a la esperanza de que ese podría ser el punto de inflexión, el final de su descenso hacia la desesperación. Las calles que se habían convertido en el hogar reacio de la niña eran mucho más que meros senderos de cemento y adoquines. Eran un universo en sí mismos, repleto de vida, pero al mismo tiempo un dominio de desolación. En este mundo paradójico, la niña navegó por su existencia diaria, siendo cada momento un testimonio de la dureza de su realidad, pero también un reflejo de su indomable voluntad de sobrevivir. Sus interacciones con los transeúntes variaban desde fugaces miradas de lástima
hasta absoluto desdén, y cada encuentro era un recordatorio de su invisibilidad en un mundo lleno de gente demasiado atrapada en sus propias vidas como para darse cuenta de su difícil situación. Las calles le enseñaron duras lecciones: el valor de una cálida sonrisa, la rareza de la bondad genuina y la omnipresencia del desprecio. Aprendió a leer los rostros de aquellos a quienes se acercaba, a discernir entre aquellos que podrían ahorrar una moneda y aquellos que preferirían escupir a sus pies antes que reconocer su humanidad. Esta cruel indiferencia no se limitó a la luz del día. La noche trajo sus propios terrores, más oscuros, más insidiosos. La vulnerabilidad del sueño al aire libre, la vigilancia constante contra amenazas humanas y de otro tipo, se convirtieron en su terrible experiencia nocturna. Buscó seguridad en los números, alineándose con otros como ella, aquellos marginados por la sociedad, formando vínculos transitorios forjados en los fuegos del sufrimiento mutuo. Entre estas almas olvidadas, escuchó historias de pérdida y desesperación, historias que hacían eco de las suyas, pero cada una de ellas única en su tragedia. Estas narraciones, compartidas en voz baja bajo el escaso refugio de una manta compartida o un techo improvisado de cartón, se convirtieron en los hilos de un tapiz sombrío que representaba un mundo de dolor que existía en las sombras de la bulliciosa vida de la ciudad. A pesar de la camaradería nacida de las circunstancias compartidas, la niña sentía una distancia insalvable entre ella y quienes la rodeaban. Su corazón, apesadumbrado por la pérdida de su madre y de la vida que una vez conoció, no podía abrirse completamente a aquellos que se habían convertido en sus compañeros de miseria. Se aferró al recuerdo del amor y los sueños de su madre, un faro que la guió a través de las noches más oscuras. La crueldad de las calles no estaba solo en el frío o el hambre, sino en la erosión de la esperanza, el recordatorio implacable de su caída de una vida de amor a una de abandono. Sin embargo, fue este mismo descenso lo que perfeccionó su capacidad de recuperación, lo que forjó su espíritu hasta convertirlo en algo más fuerte y duradero que las circunstancias que intentaron quebrarla. Fue en uno de esos días, cuando el frío del invierno parecía calar hasta sus huesos, que su vida en la calle dio un giro terrible. La constante batalla contra el frío, la escasez de alimentos y el puro agotamiento de la supervivencia habían pasado factura a su cuerpo. Su tos, que alguna vez fue una molestia, se había convertido en una compañera constante, cada respiración una lucha, cada noche una lucha por un amanecer más. Su condición se deterioró hasta que un día ya no pudo levantarse del suelo que se había convertido en su cama. Su cuerpo, debilitado por la desnutrición y las enfermedades, se negó a obedecer su voluntad. Las personas a las que había observado y a las que había suplicado ahora pasaron apresuradamente junto a su figura boca abajo, con sus rostros borrosos de indiferencia y evasión. En ese momento de absoluta impotencia, cuando la luz de su espíritu se apagó, el destino intervino en forma de bondad humana, una rareza en su mundo de sombras. Fue este acto de compasión, inesperado e injustificado, lo que la sacaría del abismo, ofreciéndole un rayo de esperanza en un mar de desesperación. Mientras yacía en el frío suelo, una silueta se inclinó sobre ella y una mano se extendió no para hacerle daño, sino para ayudarla. Fue este gesto el que marcó el final de un capítulo de su vida y el comienzo tentativo de otro, un capítulo aún no escrito pero rebosante de posibilidades de redención y renovación. En el gris crepúsculo de un invierno implacable, la niña se encontró al borde de la existencia. Su cuerpo, que alguna vez fue resistente frente a las dificultades implacables, ahora la traicionaba con su fragilidad. La enfermedad que se había apoderado de ella era inflexible. Cada tos era un doloroso recordatorio de su mortalidad, cada respiración una laboriosa lucha contra las cadenas invisibles que parecían oprimir su pecho. Las calles, su hogar y campo de batalla no le ofrecían ningún respiro, solo el frío abrazo de la indiferencia. A medida que su fuerza física menguaba, también lo hacía su resolución. La lucha por sobrevivir, que alguna vez había ardido ferozmente dentro de ella,
parpadeaba incierta ante la abrumadora desesperación. Los recuerdos de su madre, de una vida llena de amor y calidez, se sentían como reliquias de un sueño lejano, etéreo e intocable. La dura realidad de su situación era una fuerza implacable que erosionaba su espíritu, haciéndola sentir abandonada por el mundo y, en sus momentos más oscuros, por los recuerdos de aquellos a quienes había amado. El aislamiento la envolvió. Las otras almas que compartían su difícil situación, cada una atrapada en sus propias batallas por la supervivencia, poco podían ofrecer en términos de consuelo o ayuda. El tejido social que conectaba a las personas, esa red invisible de empatía y comprensión, pareció desmoronarse en los márgenes donde ella y otros como ella residían. Eran espectros a los ojos de la bulliciosa ciudad que los rodeaba, vistos pero no reconocidos, presentes pero invisibles. En este punto más bajo de su existencia, los días de la niña se desdibujaron en un ciclo monótono de soportar lo insoportable. Los vibrantes tonos de la vida se desvanecieron en el monocromo del sufrimiento, donde el tiempo perdió su significado y la esperanza era una moneda que ya no podía permitirse. Cada mañana que se despertaba era a la vez una victoria y una maldición, un testimonio de su resiliencia, pero también un recordatorio del ciclo interminable de dolor y desesperación. Sin embargo, incluso en los lugares más oscuros, el espíritu humano lucha por la luz. Los recuerdos que tenía la niña del amor de su madre, de los sueños que habían compartido, parpadeaban como una vela en el viento, amenazados por las tormentas de su realidad, pero nunca extinguidos del todo. Fue esta frágil luz la que la guió, un faro en la abrumadora oscuridad, un recordatorio de que incluso en la desesperación más profunda hay un hilo de esperanza, por delgado que sea, que nos conecta con la vida, con la posibilidad de un mañana diferente al hoy. Fue en un día que no parecía diferente de muchos otros, bajo el pesado manto de su soledad y sufrimiento, cuando intervino el destino. Su debilitado cuerpo finalmente sucumbió al implacable asalto de su enfermedad, desplomándose sobre el suelo frío y duro que se había convertido en su implacable cama. Los transeúntes, tan acostumbrados a sortear las verdades incómodas de su entorno, se encontraban confrontados con la innegable realidad de su existencia. El momento de su colapso se convirtió en un punto de apoyo, un punto del que dependía la dirección de su vida. Fue aquí, en su estado más vulnerable, donde el velo indiferente de la sociedad fue atravesado por el filo de la compasión humana. Un acto de bondad, inesperado y transformador, superado las barreras del abandono y la apatía. Fue este acto el que la sacaría de las profundidades de la desesperación, ofreciéndole un salvavidas de regreso al mundo de los vivos, un mundo que ella había creído que la había abandonado. En el momento en que la forma debilitada de la niña tocó el frío suelo, una oleada de cambio comenzó a agitarse en los corazones de quienes lo presenciaron. Entre la multitud, una mezcla de indiferencia y preocupación luchaba por la supremacía, pero fue la acción de un individuo, movido por un profundo sentido de humanidad, la que encendió la chispa de la transformación. Esta persona, negándose a permitir que otra alma sufriera en silencio, pidió ayuda, y su voz atravesó el ruido ambiental de la ciudad como un toque de clarín pidiendo compasión. Llegaron los servicios de emergencia y su presencia contrastaba marcadamente con el abandono habitual que coloreaba las esquinas de las calles de la ciudad. La niña, apenas consciente, fue levantada del suelo. Su frágil estado era un testimonio silencioso de la gravedad de su negligencia. Mientras se la llevaban, un murmullo recorrió la multitud, una mezcla de culpa y reflexión por parte de los espectadores que, por un momento, se vieron obligados a afrontar la realidad del sufrimiento que se desarrollaba diariamente entre ellos. El hospital, un faro de curación y esperanza, se convirtió en el siguiente campo de batalla para la supervivencia de la niña. Sin embargo, a su llegada, la negativa inicial de recibir atención por parte de un cirujano, alegando la falta de identidad y de medios de la niña, desató una controversia que pronto se extendería mucho más allá de los estériles muros del establecimiento médico. La decisión, un claro reflejo de los prejuicios sociales contra los marginados,
fue recibida con una reacción inmediata por parte del personal médico y de la comunidad en general. La noticia del incidente se extendió como la pólvora, alimentada por la indignación y una creciente conciencia colectiva que ya no podía ignorar las injusticias que enfrentaban los más vulnerables. La historia de la niña, alguna vez invisible a los ojos de la sociedad, ahora se convirtió en un símbolo de las fallas sistémicas que permitieron que ocurrieran tales tragedias. Los periódicos, las redes sociales y los programas de televisión recogieron la historia, y cada uno de ellos amplificaba el llamado al cambio y la rendición de cuentas. El escándalo que siguió no se debió solo a la negativa a recibir atención, sino a cuestiones más amplias de desigualdad, abandono y deshumanización de aquellos considerados indignos según los estándares sociales. Los debates se desarrollaron en foros públicos, con voces de todos los ámbitos de la vida uniéndose a la conversación. Activistas, políticos y ciudadanos comunes entablaron acalorados debates sobre el tejido moral de la sociedad y las obligaciones contraídas con cada uno de sus miembros. En medio de la agitación, surgió una figura cuya influencia y recursos tuvieron el poder de alterar el curso de la narrativa. Un millonario, conmovido por la difícil situación de la niña y el escándalo resultante, dio un paso al frente para ofrecer no solo ayuda, sino también para desafiar el status quo. Este individuo, cuya vida privilegiada contrastaba marcadamente con el mundo de lucha de la niña, se convirtió en un aliado improbable en la lucha por la justicia y la compasión. La intervención del millonario atrajo atención inmediata al caso de la niña, asegurando que recibiera la atención médica que necesitaba desesperadamente. Sin embargo, sus acciones fueron más allá de abordar la crisis inmediata. Al denunciar públicamente la negativa del cirujano y defender a la niña, inició un diálogo más amplio sobre las responsabilidades de quienes ocupan posiciones de poder para lograr un cambio positivo. El escándalo, si bien expuso los aspectos más oscuros de la indiferencia humana, también destacó la capacidad de empatía, acción y reforma. La comunidad, alguna vez pasiva ante tales injusticias, se encontró en una encrucijada, enfrentada a la elección entre una apatía continua y la adopción de un enfoque más compasivo y equitativo para el tratamiento de todos sus miembros. El escándalo que estalló en torno a la negativa a tratar a la niña dejó al descubierto los defectos y prejuicios sistémicos que estropeaban el tejido de la sociedad. Sin embargo, también allanó el camino para una intervención extraordinaria de una figura cuyas acciones alterarían para siempre la trayectoria de la vida de la niña. El millonario, cuya identidad seguía siendo un misterio para el público, se convirtió en la encarnación de la esperanza y el catalizador de una narrativa de redención y transformación. Profundamente conmovido por la difícil situación de la niña e indignado por la indiferencia que enfrentó en el hospital, el millonario tomó medidas inmediatas para asegurar no solo su recuperación, sino también para abordar los problemas más importantes en juego. Su decisión de intervenir no fue impulsada por un deseo de reconocimiento o elogio, sino por un profundo sentido de justicia y empatía por aquellos marginados por la sociedad. La niña, ahora bajo el cuidado de los mejores profesionales médicos y en la comodidad de un centro privado, comenzó su lento viaje hacia la recuperación. Las cicatrices físicas de su terrible experiencia sanarían con el tiempo, pero las heridas psicológicas prometían un camino más largo hacia el bienestar. La millonaria, al comprender la complejidad de su recuperación, se aseguró de que tuviera acceso a asesoramiento y apoyo, reconociendo que la curación tenía que ver tanto con la mente como con el cuerpo. A medida que se difundió la noticia de la intervención del millonario, la opinión pública empezó a cambiar. Lo que inicialmente había sido indignación contra las acciones del hospital evolucionó hasta convertirse en una discusión más amplia sobre la bondad, la responsabilidad social y el poder de la acción individual para inspirar el cambio. El millonario, al dar un paso adelante, no solo salvó una vida, sino que también ofreció una narrativa convincente de compasión en acción, desafiando a otros a reflexionar sobre su capacidad para marcar la diferencia. En medio de esta historia, el millonario siguió siendo una presencia discreta pero constante en la vida de la niña. Sus visitas al hospital estuvieron marcadas por un interés genuino en su bienestar
y una humildad que contradecía su riqueza y estatus. Para la niña, que no había conocido nada más que el abandono y la lucha, la bondad de este extraño fue a la vez desconcertante y transformadora. Desafió sus percepciones del mundo y su lugar dentro de él, abriendo su corazón a la posibilidad de confianza y conexión una vez más. La relación que se desarrolló entre ellos fue de tranquila comprensión y respeto mutuo. El millonario, al conocer el pasado de la niña y la profundidad de su capacidad de recuperación, se sintió inspirado por su fuerza y determinación. Para la niña, el millonario se convirtió en un símbolo de la bondad que podía existir en el mundo, un rayo de esperanza en una vida que había conocido demasiadas tinieblas. El viaje de la niña desde el precipicio de la desesperación hasta el santuario de la curación estuvo marcado por el suave paso del tiempo y el apoyo inquebrantable de su inesperado tutor. Dentro de los muros del hospital, bajo el cuidado meticuloso de profesionales dedicados, su cuerpo comenzó a sanar, uniendo las heridas infligidas por el abandono y la dureza de la vida en las calles. Sin embargo, fue la curación de su espíritu, facilitada por la amabilidad y la empatía que le mostraron, lo que marcó el verdadero punto de inflexión en su recuperación. El millonario, que se había convertido en un elemento fijo en su vida, la visitaba con frecuencia y su presencia era una constante reconfortante en el torbellino de cambios que la envolvía. Cada visita traía consigo historias del mundo exterior, discusiones sobre libros, música y arte, mundos alejados de la supervivencia y la desesperación que habían definido su existencia. A través de estas conversaciones, la niña comenzó a vislumbrar un futuro que nunca se había atrevido a imaginar, un futuro en el que sería valorada, amada y libre para perseguir sus sueños. Fue durante una de estas visitas cuando se abordó suavemente la revelación de su adopción. El millonario, tras haber visto la resistencia y la fuerza de su espíritu, había llegado a ver en ella no solo una niña que necesitaba ser rescatada, sino una hija a la que deseaba dar la bienvenida a su familia. Esta oferta de adopción, hecha con ternura, fue un testimonio del vínculo que se había formado entre ellos, un vínculo que trascendió las circunstancias de su encuentro y habló de las conexiones más profundas del corazón y el alma. La niña, abrumada por la enormidad del gesto, se encontró en una encrucijada de emociones. La alegría, el miedo y la incredulidad se mezclaron dentro de ella, cada uno compitiendo por el dominio. Ser querido, ser amado incondicionalmente, después de una pérdida y un abandono tan profundos, fue un regalo sin medida. Sin embargo, también fue un acto de fe, un paso hacia lo desconocido que le exigía confiar en la bondad que alguna vez le había parecido tan distante como las estrellas. Su aceptación de la adopción fue un asunto tranquilo, marcado por lágrimas de gratitud y la promesa tácita de un nuevo comienzo. Los trámites legales, manejados con cuidado y discreción, no fueron más que una nota a pie de página del emotivo viaje que la llevó a convertirse oficialmente en parte de la familia del millonario. Fue una transformación que fue más allá de nombres y documentos. Fue un reconocimiento de los lazos que nos unen, no por sangre, sino por elección y amor. Mientras se recuperaba, la niña, ahora hija, comenzó a explorar el mundo con ojos nuevos. El millonario la introdujo en las maravillas de la educación, alentando su curiosidad y su creciente pasión por aprender. Asistió a la escuela, un sueño que alguna vez pareció inalcanzable, y prosperó en el entorno acogedor que celebraba su inteligencia y determinación. Su relación con su nuevo padre fue de crecimiento y descubrimiento mutuo. Para el millonario, su presencia trajo un nuevo propósito y alegría a su vida, desafiándolo a ver el mundo a través de sus ojos llenos de maravillas y posibilidades. Para la niña, él no solo fue un salvador, sino también un maestro, un mentor que le mostró el valor de la compasión, la importancia de retribuir y el poder de soñar en grande. A medida que las estaciones cambiaban fuera de los muros del hospital, marcando el paso del tiempo en el mundo del más allá, la niña experimentó su propia transformación. El cuidado y la compasión que recibió habían comenzado a curar no solo sus dolencias físicas, sino también las heridas profundamente arraigadas de su espíritu. La habitación del hospital, que alguna vez fue un símbolo de su vulnerabilidad y desesperación,
se había convertido en un santuario de curación y esperanza, un lugar donde podía imaginar una vida renacida de las cenizas de su pasado. La participación del millonario en su recuperación había ido más allá de la mera filantropía. Se había convertido en un compromiso personal con su bienestar y futuro. Al reconocer el profundo impacto de su amabilidad, la niña luchó contra sentimientos de gratitud y asombro, junto con un creciente sentido de pertenencia que no se había atrevido a sentir en años. Fue en este período de convalecencia que el millonario le hizo una oferta que cambiaría para siempre el curso de su vida. Una oferta no solo de apoyo o tutela, sino de familia. La decisión de adoptar formalmente a la niña no se tomó a la ligera. El millonario, consciente de las implicaciones sociales y las responsabilidades de la paternidad, abordó el asunto con un profundo sentido de compromiso y respeto por la autonomía y el consentimiento de la niña. Para la niña, la perspectiva de volver a formar parte de una familia, de tener un hogar y una sensación de seguridad, era a la vez estimulante y desalentadora. Las cicatrices de su pasado hicieron que la aceptación de esta nueva realidad fuera un proceso complejo, plagado de turbulencias emocionales y miedo a perder su recién encontrada estabilidad. Sin embargo, a medida que se desarrollaban los trámites legales y se acercaba el día de su alta del hospital, la niña se permitió sentir un optimismo cauteloso. La promesa de un nuevo comienzo, de una vida llena de oportunidades de crecimiento y felicidad, se convirtió en un faro que la guió hacia adelante. El millonario, a su vez, se preparó para darle la bienvenida a su casa, asegurándose de que cada aspecto de su transición fuera manejado con cuidado y sensibilidad. Buscó crear un ambiente de calidez y aceptación, un lugar donde ella pudiera sanar, aprender y florecer. El día que salió del hospital marcó un hito en su camino. Entrar al mundo, no como víctima de las circunstancias, sino como una mujer joven con un futuro y una familia, fue un momento de profunda importancia. El millonario, ahora su padre adoptivo, estuvo a su lado, símbolo del apoyo y amor inquebrantable que la esperaba. El viaje a su casa estuvo lleno de una mezcla de emociones: esperanza, aprensión, entusiasmo y un profundo sentimiento de gratitud. Al llegar a su nuevo hogar, la niña fue recibida por un espacio que había sido cuidadosamente preparado para su llegada. Su habitación, adornada con elementos diseñados para hacerla sentir bienvenida y cómoda, era una manifestación tangible del cuidado y la atención que se habían puesto en su adopción. La casa, vasta y hermosa, estaba muy lejos de las calles y refugios que había conocido, pero no fue la opulencia lo que la conmovió, sino la presencia de una calidez genuina y la promesa de pertenencia. Los primeros días de su nueva vida fueron un período de adaptación y descubrimiento. La niña, al navegar por las complejidades de su nuevo entorno y sus nuevas relaciones, se encontró aprendiendo no solo sobre el mundo en el que había entrado, sino también sobre sí misma. Exploró sus intereses y talentos, alentada por el apoyo de su padre adoptivo y los recursos que ahora tenía a su disposición. La educación, que alguna vez fue un sueño lejano, se convirtió en una realidad, ofreciéndole caminos hacia el conocimiento y la superación personal que nunca había imaginado posibles. Sin embargo, más allá de los cambios materiales, la transformación más profunda fue interna. La niña, que alguna vez se había visto a sí misma como una sobreviviente de las calles, comenzó a abrazar su identidad como hija, estudiante y mujer joven con sueños y aspiraciones propias. Este capítulo de su vida, marcado por la transición de la supervivencia al crecimiento, del aislamiento a la familia, fue un testimonio del poder del amor y la resiliencia del espíritu humano. En este nuevo comienzo, la niña encontró no solo un lugar en el mundo, sino también un sentido de propósito y pertenencia. Su historia, alguna vez definida por la pérdida y la lucha, ahora estaba siendo reescrita como una narrativa de esperanza, curación y el poder transformador de la compasión. Este capítulo, un punto fundamental en su viaje, celebra el renacimiento de su espíritu y las infinitas posibilidades que le esperan en el desarrollo de la historia de su vida. El tapiz de la vida en la casa del millonario estaba lleno de nuevas experiencias y oportunidades para la niña,
que ahora se convertía en su papel de hija querida. A medida que las estaciones desplegaban sus cambios en el mundo exterior, también evolucionaba la dinámica dentro de esta nueva familia, tejiendo una historia de crecimiento, conexión y alegría inesperada. Fue durante una primavera, una época de renovación y despertar, que el millonario conoció a una mujer que pronto se convertiría en parte integral de sus vidas. Era una persona cálida y amable, con una fuerza gentil que parecía complementar la naturaleza más reservada del millonario. Desde el principio, fue evidente que ella traía una nueva energía a su hogar, una luz que parecía hacer que las sombras del pasado se alejaran un poco más cada día que pasaba. Para la niña, la perspectiva de dar la bienvenida a otra persona a su círculo tan unido trajo consigo un torbellino de emociones. Existía la aprensión inicial, el miedo natural al cambio y la preocupación de que el vínculo especial que había forjado con su padre adoptivo pudiera verse disminuido. Sin embargo, estos temores fueron rápidamente disipados por los esfuerzos genuinos de la mujer por conectarse con ella, comprenderla y dejar en claro que no tenía intención de reemplazar a su madre perdida, sino que esperaba ofrecerse a sí misma como otra fuente de apoyo y amor. A medida que la relación entre el millonario y la mujer se profundizaba, también se profundizaban los vínculos dentro del hogar. La presencia de la mujer se convirtió en una fuente de consuelo y alegría, su risa en una nueva melodía en la sinfonía de su vida diaria. Tenía una manera de hacer mágico lo mundano, de convertir comidas sencillas en ocasiones de celebración y de llenar los espacios entre ellas con una camaradería sencilla que resultaba a la vez estimulante y profundamente reconfortante. La niña observó cómo su padre adoptivo se transformaba bajo la influencia de la mujer, despojándose de capas de reserva para revelar un lado más abierto y alegre. Estaba claro que esta mujer no solo había capturado su corazón, sino que también había aportado a su familia una sensación de plenitud que no se habían dado cuenta que faltaba. Cuando el millonario le propuso matrimonio a la mujer, fue con la total bendición de su hija, quien había llegado a ver en ella una amiga, una mentora y una confidente. La boda, una celebración del amor y la familia, marcó el inicio oficial de su viaje juntos, pero en realidad, las bases de su vida compartida se habían sentado en innumerables momentos de risas, comprensión y respeto mutuo. La integración de la mujer a su familia fue perfecta, un testimonio de la fortaleza de las relaciones que todos habían construido. Ella animó los sueños de la niña, ofreciéndole orientación y apoyo en igual medida, y ella y el millonario trabajaron juntos para crear un ambiente hogareño enriquecedor, estimulante y lleno de amor. Para la niña, la experiencia de obtener una figura materna en la mujer y ser testigo del amor entre ella y su padre adoptivo fue transformadora. Le enseñó que las familias se construyen no solo sobre la sangre, sino también sobre los lazos de amor, confianza y respeto mutuo. Aprendió que la curación y el crecimiento no eran viajes solitarios, sino que podían compartirse, enriquecidos por las perspectivas y el amor de quienes recorrieron el camino junto a ella. La formación de esta nueva familia, unida no por sangre, sino por un profundo afecto y respeto mutuo, marcó un capítulo significativo en la vida de la niña. Con la incorporación de la mujer a su hogar, la niña se encontró envuelta en un ambiente enriquecedor que fomentó la curación y el crecimiento. Sin embargo, por mucho que ella prosperara bajo su cuidado y amor, las sombras de su pasado persistían, ocasionalmente ensombreciendo el brillo de su nueva vida. A pesar de la alegría y la estabilidad que le trajo su familia adoptiva, la niña no pudo escapar de los recuerdos de su tiempo en las calles, la pérdida de su madre biológica y las dificultades que una vez definieron su existencia. Estos recuerdos, aunque se desvanecían, eran marcas indelebles en su psique, que influyeron en sus percepciones y reacciones ante el mundo que la rodeaba. La mujer, al reconocer el complejo entramado de emociones de la niña, se convirtió en una fuente invaluable de apoyo. Abordó los traumas pasados de la niña con una dedicación gentil pero inquebrantable, animándola a abrirse sobre sus sentimientos y miedos. Fue a través de estas conversaciones que la niña comenzó a comprender que su pasado, aunque formaba parte de ella,
no tenía por qué dictar su futuro. El millonario también jugó un papel crucial en su camino de superación. Él le proporcionó un modelo de fuerza y resistencia, mostrándole que era posible enfrentarse a los demonios y salir más fuerte del otro lado. Su amor y apoyo incondicionales fueron recordatorios constantes de que ella ya no estaba sola en sus luchas. Mientras la niña atravesaba el proceso de curación, encontró consuelo en la educación y la expresión creativa. Alentada por sus padres adoptivos, persiguió sus intereses con fervor, encontrando en las artes una poderosa salida para las emociones que a veces eran demasiado complejas para expresar. La pintura, la escritura y la música se convirtieron en lenguajes a través de los cuales podía comunicar su mundo interior, transformando su dolor en algo hermoso y profundo. El apoyo de su familia adoptiva fue más allá del estímulo emocional. Le brindaron recursos para buscar ayuda profesional, entendiendo que algunas heridas requerían atención experta para sanar. La terapia se convirtió en parte de su rutina, un espacio donde podía explorar las profundidades de su trauma con guía y sin juzgar. Este período de introspección y crecimiento no estuvo exento de desafíos. Hubo momentos de contratiempo, días en los que el peso de sus recuerdos parecía demasiado pesado para soportarlo. Pero fue en esos momentos cuando la fuerza de sus nuevos lazos familiares fue más evidente. Estuvieron a su lado, un baluarte contra la marea de sus dudas y miedos, y su presencia era un recordatorio constante de que era amada, valorada y comprendida. Con el tiempo, el viaje de la niña para superar su pasado comenzó a dar frutos. Las pesadillas que alguna vez la habían perseguido mientras dormía se volvieron menos frecuentes. Los recuerdos que habían ensombrecido sus días eran menos opresivos. Aprendió a reconocer su pasado sin dejar que eclipsara su presente ni dictara su futuro. Este proceso de curación fue gradual, marcado por pequeñas victorias e hitos importantes. Cada paso adelante era un testimonio de su resiliencia y el poder transformador del amor y el apoyo. En su vida, la niña, que ahora emergía como una mujer joven, se encontró en el umbral de una nueva era, caracterizada por el autodescubrimiento y la búsqueda de sus sueños. El apoyo y el amor de su familia adoptiva le habían brindado una base de confianza y fortaleza, permitiéndole explorar su propia identidad y aspiraciones con un sentido de propósito y optimismo. La transformación dentro de ella era palpable. Donde antes había dudas, ahora había determinación de enfrentar el mundo en sus propios términos. Sus experiencias, aunque desgarradoras, la habían imbuido de una profunda empatía y el deseo de generar un impacto significativo. Inspirada por su propio viaje de recuperación y apoyada por la fe inquebrantable de su familia en sus capacidades, comenzó a imaginar un futuro en el que podría contribuir a la curación de otros. La educación se convirtió en la piedra angular de sus aspiraciones. Se dedicó a sus estudios con un fervor que era a la vez un testimonio de su resiliencia y un desafío a las circunstancias que alguna vez habían amenazado con definir su vida. Sus logros académicos, notables por derecho propio, fueron simplemente las manifestaciones superficiales de un crecimiento más profundo. La búsqueda del conocimiento era, para ella, un camino hacia la comprensión de sí misma y del mundo que la rodeaba, una forma de recuperar la capacidad de acción que antes le había sido negada. Sus padres adoptivos observaron con orgullo y admiración cómo ella florecía, y sus roles evolucionaron de protectores y proveedores a mentores y aliados. La mujer, en particular, se convirtió en una fuerza guía, animándola a explorar sus pasiones y a creer en el poder de su voz. Este estímulo la llevó a involucrarse en el servicio comunitario, donde encontró una profunda sensación de satisfacción al ayudar a otros a superar sus luchas. Sus esfuerzos, impulsados por una compasión genuina e informados por sus propias experiencias de adversidad y recuperación, marcaron una diferencia tangible en las vidas de aquellos a quienes se acercó. El viaje de la joven no se trató solo de logros personales, sino también de la realización de su capacidad para inspirar y facilitar el cambio. Se involucró en iniciativas destinadas a apoyar a las personas sin hogar y abogar por la concientización sobre la salud mental, áreas cercanas a su corazón. Su historia,
que alguna vez fue una historia de supervivencia contra todo pronóstico, se convirtió en un faro de esperanza para los demás, un testimonio vivo de la idea de que es posible superar incluso el pasado más oscuro y utilizar las experiencias propias como fuerza para el bien. Su renacimiento estuvo marcado no por la eliminación de su pasado, sino por la integración de sus experiencias en una poderosa narrativa de redención y empoderamiento. Comprendió que sus cicatrices no eran solo recordatorios de lo que había soportado, sino también símbolos de su fuerza y resistencia. Esta aceptación le permitió seguir adelante con gracia, utilizando su pasado no como una muleta, sino como una fuente de fortaleza y motivación. Mientras estaba en la cúspide de la edad adulta, la joven miraba hacia el futuro con una sensación de esperanza y anticipación. Con el apoyo de su familia adoptiva, estaba preparada para embarcarse en un nuevo capítulo de su vida, uno en el que podría perseguir sus sueños y seguir generando un impacto positivo en el mundo. Su historia, un viaje desde las profundidades de la desesperación hasta las alturas de la redención, fue un poderoso recordatorio de la capacidad de cambio, la importancia de la compasión y el potencial ilimitado del espíritu humano. La historia de la joven había evolucionado de una historia de dificultades y luchas a una de esperanza y empoderamiento. A medida que asumió con confianza su papel de faro de cambio, sus acciones comenzaron a repercutir en la comunidad, tocando vidas e inspirando a otros a creer en la posibilidad de la transformación. Este capítulo de su vida fue un testimonio de la idea de que el viaje de una persona realmente podía marcar la diferencia, cerrando un círculo desde su pasado hasta su presente. Su participación en el servicio comunitario y la defensa la puso en contacto con personas de todos los ámbitos de la vida, muchas de las cuales estaban atravesando sus propias batallas contra la adversidad. A través de talleres, charlas y tutorías individuales, compartió su historia, no como una historia de victimización, sino como una narrativa de resiliencia y esperanza. Sus palabras, imbuidas de la autenticidad de la experiencia vivida, resonaron profundamente y ofrecieron consuelo e inspiración a quienes se sintieron atrapados por sus circunstancias. Los esfuerzos de la joven se vieron amplificados por el apoyo y los recursos de su familia adoptiva. Juntos, establecieron una fundación dedicada a apoyar a las personas sin hogar y abogar por la concientización sobre la salud mental. Esta iniciativa, nacida de sus propias experiencias y su deseo de retribuir, se convirtió en una poderosa fuerza para el bien, salvando brechas en la comunidad y brindando servicios y apoyo muy necesarios a quienes los necesitaban. Sus padres adoptivos, al presenciar el profundo impacto del trabajo de su hija, se sintieron llenos de una mezcla de orgullo y asombro. Vieron en ella no solo a la niña que habían acogido en su hogar, sino a una mujer formidable que había tomado el dolor de su pasado y lo había transformado en una herramienta para la curación y el cambio. La mujer, en particular, sintió una profunda conexión con el viaje de la joven, habiendo sido una luz guía y mentora a lo largo de los años de crecimiento y descubrimiento. A medida que la fundación creció, también creció la reputación de la joven como portavoz de la resiliencia y el cambio. Llovieron invitaciones para hablar en conferencias, escuelas y foros públicos, y cada plataforma fue una oportunidad para extender su mensaje aún más. Sin embargo, a pesar de los elogios y el reconocimiento, se mantuvo firme y siempre volvió a los actos simples de bondad y conexión que habían marcado el comienzo de su propio viaje hacia la curación. El círculo completo de su historia no estaba solo en los logros externos, sino también en la transformación interna que había ocurrido. Había aprendido a aceptar su pasado, no como una fuente de vergüenza, sino como una fuente de fortaleza. Comprendió que su viaje podría iluminar el camino para otros, ofreciendo una especie de mapa para navegar por el terreno del trauma y la recuperación. Mientras la joven se encontraba ante una reunión de personas que habían venido a celebrar el aniversario de la fundación que ella ayudó a establecer, una profunda sensación de logro y gratitud la invadió. Este momento, marcado por los rostros de aquellos a quienes había tocado y de aquellos que habían apoyado su viaje, fue un vívido testimonio del poder de la transformación y el impacto duradero del amor. La fundación se había convertido en algo más que una simple organización.
Fue un símbolo de esperanza y un catalizador para el cambio en la comunidad. Su éxito no se midió únicamente por los servicios prestados o el número de personas a las que había ayudado, sino por los cambios más profundos que había inspirado en las actitudes hacia las personas sin hogar y la salud mental. La historia de la joven, en el centro de sus inicios, continuó resonando, atrayendo a más voluntarios y simpatizantes a la causa, cada persona agregando su hilo al tejido de esta comunidad en expansión. Sus padres adoptivos, que estuvieron a su lado durante la celebración, reflexionaron sobre el viaje que los había llevado hasta este punto. Habían sido testigos de primera mano del poder transformador del amor y el apoyo, no solo en la vida de la joven a la que habían llegado a llamar su hija, sino también en sus propias vidas. La experiencia había profundizado su comprensión de la familia, la compasión y el impacto de retribuir, enriqueciendo sus vidas de maneras que nunca podrían haber anticipado. La relación de la joven con su familia adoptiva se había convertido en una asociación de iguales, unidos en su compromiso de marcar la diferencia. La mujer, que alguna vez había sido una nueva presencia en su vida, ahora era una parte integral de su historia, una mentora y amiga cuya sabiduría y apoyo habían sido indispensables. Mientras se dirigía a la reunión, la joven compartió su visión del futuro, un futuro donde la empatía y la acción iban de la mano, donde las lecciones aprendidas de las dificultades podrían conducir a una mayor comprensión y bondad. Habló de su sueño de ampliar el alcance de la fundación y crear una red de apoyo que pudiera afectar vidas mucho más allá de su comunidad local. Su discurso fue un llamado a la acción, recordando a todos los presentes que el cambio comienza con actos individuales de bondad y que cada persona tiene el potencial de generar un impacto significativo. Enfatizó la importancia de la comunidad, de unirse para apoyar a los necesitados y de construir un legado de amor que perdure. El legado del que habló no se trataba solo de los logros tangibles de la fundación o de su historia de éxito personal. Se trataba del efecto dominó de la compasión, la forma en que los actos de bondad podían inspirar a otros a retribuir, creando un ciclo de positividad y cambio. Fue un legado construido sobre la creencia de que el amor, en sus múltiples formas, tiene el poder de transformar vidas. Cuando el evento llegó a su fin, la joven sintió una profunda conexión con todos los presentes en la sala. Juntos, eran parte de algo más grande, un movimiento de esperanza y sanación que se extendía más allá de las paredes del lugar. Se dio cuenta de que su viaje, que había comenzado en las profundidades de la desesperación, la había llevado a un lugar de profunda conexión y propósito.